Tema 31. La comprensión y expresión de textos orales. La oposición entre lenguaje oral y lenguaje escrito no debe entenderse como una jerarquía, sino como una relación entre dos modalidades de comunicación con condiciones de producción e interpretación distintas. Históricamente, la escuela privilegió la escritura, pero la lingüística contemporánea y el enfoque comunicativo han revalorizado la oralidad como objeto de enseñanza explícita. Durante siglos, la enseñanza de la lengua se centró en la norma escrita, la gramática y la lectura literaria. Sin embargo, la vida social exige dominar géneros orales diversos: conversación, exposición, debate, entrevista, explicación, negociación o defensa argumentada de una opinión. Por ello, la competencia oral debe trabajarse con la misma sistematicidad que la lectura y la escritura. Desde la perspectiva psicolingüística, la lengua oral se adquiere de manera temprana en la interacción cotidiana, mientras que la escritura requiere aprendizaje escolar formal. Ahora bien, la oralidad académica no es espontaneidad pura. Una exposición, un debate o una entrevista exigen planificación, selección léxica, control del turno, adecuación al destinatario y revisión inmediata del propio discurso. Así, una intervención como "voy a explicar primero las causas, después las consecuencias y por último mi conclusión" muestra una oralidad planificada distinta de la conversación informal. Desde el punto de vista pragmático, la oralidad suele estar vinculada a la presencia de interlocutores, al contexto compartido, a la retroalimentación inmediata y a elementos prosódicos y gestuales. La escritura, en cambio, tiene una mayor planificación, autonomía, conexión y explicitud organizativa. En el lenguaje oral predominan el canal fónico, la situación compartida, la deixis inmediata, la retroalimentación, la entonación y los turnos de palabra. En el lenguaje escrito predominan el canal gráfico, la planificación, la revisión, la autonomía contextual, la puntuación y una organización más explícita del texto. La comprensión oral y expresión oral son procesos complementarios. Escuchar no consiste en recibir sonidos pasivamente, sino en construir sentido mediante atención, memoria, inferencias, conocimientos previos y reconocimiento de la intención comunicativa. Hablar tampoco consiste en pronunciar palabras, sino en producir un texto adecuado, coherente, cohesionado y eficaz en una situación concreta. La oralidad se organiza mediante signos verbales y no verbales. En ella resultan decisivos la entonación, la pausa, el ritmo, el volumen, la mirada, la postura y la gestión del turno de palabra. Estos recursos contribuyen a marcar la modalidad, destacar información, señalar continuidad o cierre y regular la interacción. En "¿puedes repetirlo?", la forma interrogativa puede funcionar como petición. En "claro, claro", la entonación puede indicar acuerdo sincero, ironía o impaciencia. Por eso la comprensión oral exige interpretar forma lingüística, contexto y fuerza pragmática. La comprensión oral implica procesos de percepción, segmentación, memoria de trabajo, anticipación e inferencia. El oyente selecciona información relevante, la relaciona con lo que ya sabe y construye una representación global del mensaje. En la producción oral intervienen la planificación del contenido, la formulación lingüística, la articulación y el control de la propia intervención. Por ello, ante una explicación larga, el alumnado debe aprender a captar el tema, reconocer las ideas principales, distinguir ejemplos de argumentos y retener la estructura general del discurso. En cuanto a las bases pedagógicas, la enseñanza de la oralidad debe ser gradual, explícita y evaluable. No basta con mandar hablar, hay que enseñar estrategias de escucha, modelos de género oral, planificación del discurso, control de voz, cortesía, etc. El aula debe ofrecer situaciones reales o verosímiles de interacción.
En la comprensión de textos orales interviene la identificación del tema, la selección de ideas principales, la interpretación de la interacción del emisor, la inferencia de significados implícitos, el reconocimiento de marcadores discursivos y la valoración crítica de la información recibida. Mientras que en la producción de textos orales son necesarias la adecuación al contexto, la organización coherente de las ideas, la cohesión mediante conectores y marcadores, la corrección gramatical, la riqueza léxica, la fluidez, la pronunciación clara y el uso eficaz de recursos no verbales. En cuanto a la didáctica, la escuela debe superar una visión meramente espontánea de la oralidad. La conversación cotidiana es importante, pero también lo son los usos formales de la lengua, explicar un proceso, exponer un tema, defender una opinión, formular preguntas, intervenir en un debate o sintetizar oralmente una lectura. Estos géneros preparan al alumnado para la vida social y académica. Los tipos de textos orales en el aula son textos de interacción, que son la conversación, el coloquio, la entrevista, el debate y la asamblea. Textos de producción monologada, exposición oral, narración de experiencias, descripción de objetos o lugares, explicación de procesos. Textos académicos y argumentativos, que son la defensa de una tesis, el comentario oral de texto, la presentación de un proyecto, y los textos mediados por tecnología, que son el podcast, el vídeo explicativo, presentación digital, intervención en videoconferencias. La didáctica de la escucha puede organizarse en 3 momentos. Antes de escuchar, conviene activar conocimientos previos y anticipar el tema. Durante la escucha, el alumnado debe tomar notas, identificar ideas clave y reconocer correctores. Después de la escucha, debe resumir, contrastar información, formular preguntas y valorar la fiabilidad del mensaje. Por ejemplo, tras una exposición sobre cambio climático, el alumnado puede distinguir entre causas, consecuencias, datos y opiniones del hablante. La producción oral requiere un proceso didáctico semejante al de la escritura: planificación, textualización y revisión. En primer lugar, se delimita la intención comunicativa y se organiza un guión. Después, se ensaya la intervención atendiendo a la claridad, la voz, el tiempo y los apoyos visuales, y finalmente se evalúa la eficacia comunicativa mediante la autoevaluación, la coevaluación y la retroalimentación docente. Un buen guión oral no debe ser un texto escrito leído mecánicamente, sino una estructura de apoyo en donde aparezca el saludo, la presentación del tema, el desarrollo ordenado, los ejemplos, la conclusión y el turno de preguntas. Si tuviéramos que hacer una programación didáctica de la oralidad, podemos integrar la comprensión, producción e interacción. Puede organizarse en situaciones de aprendizaje vinculadas a géneros concretos: entrevista a un personaje histórico, debate sobre un problema social, exposición de una investigación, podcast literario, lectura dramatizada o presentación de un comentario de texto. La evaluación debe basarse en criterios observables. No basta con valorar si el alumno habla bien, o conviene utilizar rúbricas que contemplen contenido, estructura, adecuación, coherencia, cohesión, corrección lingüística, fluidez, pronunciación y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en el contenido los criterios evaluables pueden ser el dominio del tema, la selección de ideas, la precisión informativa, los ejemplos pertinentes. La organización, podemos ver una introducción clara, un desarrollo ordenado, conectores y cierre eficaz. En la interacción, la escucha activa, el respeto del turno; en la expresión verbal, la corrección, el léxico adecuado, la fluidez, la pronunciación y la entonación; y los recursos no verbales, la mirada, la postura, los gestos y el control del tiempo. Y como conclusión mínima, la comprensión y expresión de textos orales construyen procesos complejos que integran las bases lingüísticas, psicológicas y pedagógicas del proceso de comunicación
y su enseñanza exige atender a la relación entre oralidad y escritura, a la escucha activa, a la planificación del discurso, y la oralidad, por tanto, es un complemento secundario, no es un complemento secundario, sino una dimensión central de la competencia comunicativa.